Muy buenos días, amados hermanos. Quiero saludarlos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, espero que en verdad la palabra que se les ha estado brindando en estos días de aniversario de su tan hermosa iglesia les haya estado siendo de mucha utilidad y ayuda. Voy a hacer un breve repaso de lo que hemos estado viendo hasta acá, para que también los que de pronto no han podido escuchar los anteriores temas puedan contextualizarse. Bien, empezamos diciendo que el fundamento de la familia tiene que ser el amor a Dios por sobre todas las cosas. Que si en algo está fallando la familia el día de hoy es en no amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces dijimos que ese tiene que ser el fundamento. Está bien que haya afecto, está bien que haya cariño, está bien que haya comunicación, todas esas cosas, pero si no hay amor a Dios, prontamente la familia va a fracasar. El segundo tema que estuvimos viendo es de que dado que en el entorno familiar con quienes compartimos más de cerca es con aquellos que seguramente vamos a encontrar muchas veces conflicto, se hace necesario encontrar verdadera reconciliación. ¿Cuántas veces no hay discusiones entre esposos? ¿Cuántas veces no se suscitan discusiones entre hermanos o padres e hijos? Y esto nos muestra que debemos procurar una verdadera reconciliación. Pero habíamos visto que es aquello que implica reconciliarse verdaderamente. Y dijimos que en principio reconciliarse implica tomar la iniciativa de reconciliarse, ¿no es verdad? Y que esta iniciativa no tiene que estar fomentada por el interés o por interés que podamos tener para reconciliarnos, ni tampoco por los merecimientos que la persona pueda tener para que nosotros nos reconciliemos con él o ella. Y también dijimos de que la verdadera reconciliación implica también, ¿qué cosa? Un sacrificio. Que si no estamos dispuestos a realizar sacrificios por los miembros de nuestra familia, ¿qué tipo de sacrificios? Sacrificar mi mal humor, sacrificar mis malas conductas, mi mal carácter, sacrificar todo aquello que puede ir en detrimento de mi prójimo, en este caso el miembro de mi familia, tenemos que hacer esos sacrificios. Y dijimos que cuando hay iniciativa y hay sacrificio, se produce un solo resultado, cuál es la reconciliación. Y tomamos como ejemplo principal, por supuesto, de esto, la reconciliación que Dios obró para con nosotros, que aún siendo sus enemigos, envió a su Hijo, al Señor Jesús, a morir por nosotros, pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Muy bien, quizás no haya mejor lugar para observar malas conductas de las personas que en el tráfico de una ciudad. No sé cómo será, bueno, he estado viendo que aquí manejan bastante moto, ¿no es verdad? Pero si alguno de ustedes ha podido estar en la ciudad de Santa Cruz, la verdad que nuestro tráfico es la jungla, es la ley del más fuerte, ¿no? Y he estado yo, afortunadamente y gracias a Dios, en varias ciudades del mundo, y la verdad que les debo decir que el tráfico de Santa Cruz es uno de los peores que hay. Es realmente complicado y no deja de llamarme la atención que en el tráfico es donde por lo general se ponen en evidencia muchísimas malas conductas de las personas. Aparecen gritos, insultos, aparecen un montón de cosas, ¿no? Que se cruzó el micrero, el taxista, en fin. En el tráfico, quizás como en ningún otro lugar, se puede apreciar muchísimas malas conductas que la gente está acostumbrada a practicar. Me pongo a pensar también en otro ámbito en el cual podemos ver malas conductas y quizás no vamos a ver las personas en vivo y en directo, así como lo hacemos en el tráfico, pero de pronto si miramos en la calle de la ciudad, de cualquier ciudad, se hace evidente las malas conductas a partir de cómo la gente tira basura en las calles. Cuando vemos la basura que está tirada en las calles, si bien de pronto no estamos viendo a la persona infragante en el acto de botar o tirar la basura, sí por ver la basura tirada en la calle podemos decir, la verdad que aquí hay una mala conducta. Bueno, hay una mala conducta porque la gente está tirando basura en las calles. Otro lugar en el cual me pongo a pensar, se hace muy evidente las malas conductas y de pronto se hace muy evidente la naturaleza del ser humano
es en las aulas de los colegios. En las aulas de los colegios es impresionante la cantidad de desobediencia, malas palabras, maltrato y de todo que pasa, ¿no? Entonces, ese es un muy buen lugar también para poder observar malas conductas que la gente practica. Ahora, ¿por qué le estoy citando todos estos ejemplos? Como ven, somos muy buenos observando malas conductas, fijándonos los ambientes donde de pronto surgen malas conductas, pero a la hora de querer analizar o de poder analizar malas conductas en la familia, fallamos terriblemente. Generalmente no queremos mirar las fallas de conducta en nuestras familias porque queremos presentarlas como si fueran perfectas ante el mundo. Pero lamentablemente, y esto debe decirse también, amados hermanos, las malas conductas que de pronto deben pertenecer únicamente al ambiente secular y al ambiente que no es cristiano, de manera muy lamentable y también de manera muy recurrente, ocurren en las familias cristianas. En las familias cristianas, esto es lamentable. El día de hoy vamos a estar abriendo nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Nuevamente repito la cita. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Enseguida lo vamos a leer. Antes de ello, déjenme contarles qué es lo que Pedro tiene en mente al escribir esta carta. Resulta que muchos de los hermanos a quien Pedro se dirige en esta carta estaban sufriendo diversas persecuciones. Estaban siendo perseguidos nada más y nada menos que por el mismísimo Imperio Romano. Y las amenazas, por supuesto, conllevaban la muerte misma. Entonces, en ese contexto, los hermanos, y Pedro se percata de esto, muchos de ellos empezaron a querer retroceder en cuanto a su fe. Empezaron a razonar de la siguiente manera: si esto implica ser cristiano, mejor me voy para atrás. Si esto implica que venga alguien y me encarcele o me mate por ser cristiano, mejor me vuelvo para atrás. Entonces Pedro se percata de esto y les escribe esta carta diciéndoles: tengan gozo en las diversas pruebas. Miren que ustedes tienen una esperanza segura y mientras esperan en ello, tienen que comportarse como cristianos. Claro, fruto de esas persecuciones que estaban sufriendo los hermanos, de pronto más de uno haya querido estar reaccionando no como le conviene a un creyente. En ese contexto es entonces que el apóstol Pedro escribe esta carta. Y es muy interesante cómo él plantea que la forma en cómo el cristiano vive, su forma de vida, las acciones que realiza, son el resultado de su salvación. Pedro habla de estas cosas en la carta. Les dice: amados hermanos, la forma en cómo viven, claro, no lo dice así, lo dice en otra forma, pero yo se lo estoy parafraseando, es el resultado de su salvación, debido a lo que Cristo hizo por ustedes. Ahora que son salvos, deben vivir como creyentes, desechando las malas conductas. Por lo tanto, amados, en esta mañana lo que vamos a estar viendo es que debido a la salvación recibida, debemos ahora desechar las malas conductas en nuestras familias. Y como les estaba diciendo, vamos a abrir la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y para la lectura de la palabra del Señor, voy a solicitar a la congregación que pueda ponerse en pie. Muy bien, dice así la bendita palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es palabra del Señor, vamos a orar.
Amado Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por tu palabra, Señor. Cuán agradecidos debemos estar por tu maravillosa palabra que nos conduce. Cuán agradecidos debemos estar por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, que al haber creído en tu Hijo, el Señor Jesucristo, hemos recibido, amado Dios. Sea tu Santo Espíritu en esta mañana abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros corazones para que recibamos con gozo tu palabra. Amado Dios, quiero pedirte con mucho temor que me ayudes a compartir fielmente tu texto sagrado. Que no le quite ni le añada, sino que simplemente lo exponga y lo predique. Principalmente que sea comunicado el Evangelio de tu Hijo, el Señor Jesús, que de acuerdo a lo que dice tu palabra, es el único mensaje que contiene el poder tuyo de salvación para todo aquel que cree. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Muy bien. Como les estaba compartiendo en la introducción, debido a la salvación recibida, debemos ahora desechar las malas conductas en nuestras familias, tales como malicia, engaño, hipocresía, celos o envidias, maledicencia. Saben, generalmente, cuando se estudia un poco de lenguaje o gramática, los autores, todos hacen esto, siempre usan argumentos previos, y para explicar el argumento previo se usan ciertos tipos de herramientas que nos introducen a una conclusión. Todos manejamos esto. De pronto, sin saberlo técnicamente, todos lo manejamos. Cuando estamos dando un argumento previo, vamos a usar una herramienta que se va a parecer mucho a esto. Vamos a usar un por tanto, así que, por lo que acabo de decirles, por lo que acabo de enseñarles. Todo ese tipo de cosas son conectores que nos llevan a la idea principal que tenía en mente un autor de acuerdo a un argumento previo. Eso es lo que tenemos en el pasaje. Está el apóstol Pedro usando justamente uno de estos conectores, tanto así que empieza desechando pues. Eso es por tanto, hagamos esto ahora. Y esto nos tiene que llevar entonces a preguntarnos de qué estaba hablando Pedro en el argumento previo antes de llegar a nuestro pasaje que tenemos para esta mañana. ¿Y de qué estaba conversando? ¿De qué estaba hablando Pedro con respecto a los hermanos? Bueno, Pablo les habla acerca de cómo que ahora habían creído en Cristo, tienen una herencia, tienen una promesa que es absolutamente segura. Y esto es muy importante en el argumento de Pedro, porque por esta promesa, que no es otra más que la salvación, los hermanos debían encontrar gozo en medio de sus tribulaciones. Interesante, ¿no? De pronto Pedro les pudo haber dicho, ¿saben una cosa? Están pasando muchas tribulaciones, pero yo les declaro y les profetizo que todas se van a acabar. No les dijo eso. No les dijo eso. Les dijo, resistan, aguanten. En medio de estas tribulaciones, ustedes tienen una promesa que es segura. Y les dice que en el interín de la espera de esa promesa, ¿a qué se refiere esto? Ya somos salvos. Ya somos salvos, pero habrá un día que se conoce como la consumación del reino de los cielos, cuando el postrer enemigo, que es la muerte, será puesto bajo los pies de Cristo, cuando la obra completa de redención, valga la redundancia, estará completa, estará terminada. En ese interín, en ese compás de espera, Pedro le dice a los hermanos, vivan como creyentes, vivan como cristianos. Acompáñenme un momento al primer capítulo de esta misma carta. Miren los versículos 3 y 4, simplemente vamos a leer para que comprobemos que Pedro les estaba diciendo estas cosas a los hermanos. Primera de Pedro 1, del 3 al 4, miren lo que les dice ahí.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí está la promesa. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, les está diciendo que la promesa que tienen en Cristo está guardada en un lugar espiritual, los cielos. Acompáñenme al versículo 6 del mismo capítulo. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué se tenían que alegrar? En la promesa, en la salvación. Aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Nos estamos dando cuenta? Están en pruebas, efectivamente. ¿Dónde tienen que encontrar el gozo para superar estas pruebas? En la promesa que ya tienen. Acompáñenme al versículo 13 del mismo capítulo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué les está diciendo? Hasta el retorno de Cristo, vivan como creyentes, vivan como cristianos. Entonces, como vemos, efectivamente, Pedro les está hablando de estas cosas. Así que teniendo todo esto en mente, es que ahora podemos aproximarnos más cabalmente al pasaje que tenemos para enseñar en esta mañana. Y comienza diciéndoles algo absolutamente importante. Bueno, hermanos, por lo que acabo de decirles acerca de la promesa de Cristo, ahora desechen, ahora desháganse. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Todos en nuestras casas tenemos por lo general la costumbre de sacar la basura, ¿no es verdad? Siempre sacamos la basura, porque entendemos que la basura es un elemento contaminante. Así que por lo general sacamos la basura. Ahora les hago una pregunta. ¿Sacamos la basura todo el tiempo o lo hacemos de vez en nunca? Estoy seguro que va a ser todo el tiempo, porque si sacamos la basura de vez en nunca no va a servir de nada. Esta se va a acumular y va a ser igual o peor que no hubiese sacado la basura. Por tanto, esto es algo de manera recurrente. Amados, cuando Pedro le dice a estos hermanos, desháganse, desechen, lo está diciendo en ese sentido. No como que saquen la basura una sola vez, sino que de manera continua, recurrente, todo el tiempo tienen que estarse desechando de estas malas conductas. Por tanto, les está hablando, por supuesto, de algo que tiene que ser constante y perseverante. Y presenta entonces una lista que, ojo, no pretende esta lista que presenta Pedro ser exhaustiva. ¿Qué es una lista exhaustiva? Donde no se nos va ni un solo detalle. La lista que presenta Pedro es más bien inclusiva, es un tanto más agrupada. Sucede algo similar con Pablo, por ejemplo, cuando Pablo habla de las obras de la carne. Y algún picarón puede decir, pero Gálatas no menciona tal cosa, entonces eso no es obra de la carne. No, es que la lista que dio Pablo no era exhaustiva, era inclusiva. Por eso también Pablo dice en Gálatas, y cosas como estas, o cosas semejantes. Pedro está en la misma. Y empieza mencionando la malicia. La malicia. En la Biblia se habla de malicia siempre que nos vamos a referir a un individuo que está procurando el mal con respecto a otro. Y algo muy interesante en un adjetivo que él usa junto con la palabra desechen, ¿no? Desechen toda. Es decir, que todo lo que va a mencionar en esta lista, nada de aquello merece conservarse, absolutamente, sino que tiene que ser desechado. Una persona maliciosa es aquella que siempre tiene algún tipo de comportamiento hostil con respecto a otra. Y no estoy hablando de una persona que necesariamente quiera ir a sacarle la mugre a alguien todo el tiempo. No, sino de una persona que pueda estar pensando mal, que esté maquinando un mal de contra del otro. Esa es una persona maliciosa.
También les dice, chao el engaño, ya no más engaño. Y de este término, engaño, es de donde obtenemos nuestra palabra dolo. Generalmente, si usted ha participado de algún contrato de compra y venta, los abogados van a usar mucho esta palabra, ¿no es verdad? Dolo. Este contrato se efectúa sin que medie dolo, sin que medie engaño. ¿Y sabían ustedes que esa palabra en sus originales es muy interesante? Significa anzuelo. Anzuelo. Es como que quien lanza un anzuelo, pongámonos a pensar en la pesca. Yo la verdad que nunca he pescado, pero he visto programas de pesca, que incluso algunos pescadores lanzan una carnaza que no es necesariamente real, pero que es idéntica a la real, y el pez se la cree, pues, ¿no? Esa es la intención de esta palabra, como quien lanza un anzuelo para creer el engaño y es atraído. También les dice Pedro, no solamente del engaño, sino que continúa con la hipocresía. Les dice, ya no más hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Lo que tiene en mente el apóstol es justamente una persona que finge, que de pronto piensa una cosa, pero que con sus hechos manifiesta otra muy distinta. Es como que cuando alguien nos dice, soy tu amigo, yo te quiero hacer el bien, pero de pronto me alejo unos 10 o 15 metros más allá y ya me está dando palo. Eso es hipocresía. Prosigue también el apóstol en su lista con la envidia. Con la envidia. Y saben ustedes que la envidia se define como el sentimiento de disgusto que se adquiere por ver la prosperidad del otro. Son personas que no pueden tolerar que otra persona le vaya bien. ¿Y por qué a este le fue tan bien y a mí no? Y ya sienten envidia. Eso está diciendo Pedro, que ya no puede ir más. Y finalmente también dentro de su lista dice las detracciones. Desechen las detracciones. Y esto se puede traducir mejor como calumnia o maledicencia. Lo que les estaba diciendo Pedro es, dejen de maldecir. Dejen de hablar mal. Maldecir a una persona no es decirle que te caiga un rayo. Maldecir a una persona simplemente es hablar mal de la persona. Calumniarla, decir cosas que no corresponden. Entonces, una vez más, para que quede claro, la intención de Pedro no es retratar todas las malas conductas en este listado, sino que como que agruparlo para que los hermanos se den cuenta, oigan, ya son creyentes, ya creyeron en Cristo, desechen, saquen todo el tiempo estas malas actitudes. Amados hermanos, es importante no perder nunca de vista que Pedro les dice a estos hermanos que se deshagan de tales cosas en virtud de que ahora son cristianos. Y déjenme decirles lo siguiente: las actitudes, los comportamientos, las conductas que tenemos en nuestra familia tienen que ser una extensión de la salvación que ya decimos tener. ¿Entendemos lo que es eso? Una extensión de la salvación que ya decimos tener. Así como sacamos la basura de manera regular y frecuente, lo mismo tiene que ser con nuestras malas conductas. Y esto tiene que ser un resultado directo de mi salvación. Y es bueno que en este punto nos hagamos ciertas preguntas que son indispensables para analizarnos. Primeramente, ¿qué conductas maliciosas aún albergo en mi corazón para con mi familia? Voy a citar tan solo unos cuantos ejemplos, pero usted medite. ¿Qué conductas maliciosas aún albergo en mi corazón para con mi familia? La malicia no siempre debe entenderse como que voy a hacer lo peor al prójimo, sino como aquello que hago pensando en mi propio beneficio antes que el otro. Por tanto, una conducta maliciosa bien puede ser un esposo que no se está fijando en las necesidades de su esposa. Conozco casos de esposos que en 45 años de matrimonio no le han comprado un vestido a ella.
Nada. Eso, ¿sabe qué me muestra? Porque no quiero sonar material, pero me está mostrando de que él no se está fijando en las necesidades de ella. O de pronto nunca el esposo le ha hecho ni siquiera pues un locro. Y estas cosas pasan muy a menudo y nos refugiamos en el hecho, no pues, pero yo soy hombre. ¿Cómo pues yo? Yo soy hombre aquí, a mí me tiene que cocinar. Aparte, si yo cocino me van a decir pocholo. ¿No? Amados hermanos, simplemente le estoy dando estos ejemplos para que se analice. Para que se analice, porque en cosas tan sencillas puedo estar poniendo en evidencia de que en realidad tengo un comportamiento malicioso. Ahora también las esposas no piensen que se van a quedar afuera, ¿no? Ya estaban... De pronto las esposas, ¿no? También cuando está siempre con una actitud de reclamar por todo. Ahora, una cosa es tener argumentos válidos para reclamar y otra cosa es todo el tiempo estar reclamando porque ya se hizo costumbre, digamos. Esos son comportamientos maliciosos que recubren malicia. O de pronto los hijos que no obedecen a los padres. No es necesario que el hijo sea un insolente para catalogarlo como alguien malicioso. Basta con desobedecer a los padres. Ya están cayendo en una conducta que es absolutamente maliciosa. Entonces, es bueno que meditemos, es bueno que nos preguntemos, ¿qué conductas maliciosas aún albergo en mi corazón? Otra, ¿qué tipos de engaño aún realizo? Estoy hablando en el seno familiar. ¿Qué tipos de engaño aún estoy realizando? ¿Saben algo muy típico que nos pasa generalmente en las consejerías? Es que en parejas cristianas, ¿se acuerdan cuando en el huerto del Edén se describe a Adán y a Eva? Dice que estaban desnudos, ¿no es verdad? Claro, hasta ese momento no había entrado el pecado. Pero eso recubre algo mucho más profundo, es decir, no tenían absolutamente nada que esconderse. De paso, el único lugar donde está permitida la desnudez para el ser humano es el matrimonio. Ahora ustedes ven cuán ofensivos son todas esas publicidades, carteles, ¿no? Y todo eso. El único lugar donde eso está permitido es el matrimonio, permitido por Dios. Pero volviendo, ¿saben? Nos llama mucho la atención que si la pareja cristiana no debe ocultarse nada, lo deben saber todo, con demasiada recurrencia, y no le estoy hablando de matrimonios mundanos, con demasiada recurrencia, él no le dice a ella cuánto gana, por ejemplo, y ella tampoco le dice a él cuánto gana, y siguen con el pensamiento, no, pues esa es mi plata, ella qué tiene que saber. No, pues, incluso algo nos pasó muy curioso. Cuando estábamos por ir al altar con mi esposa, su abuelita, quien en paz descanse, pero que no era cristiana, le dijo, le voy a dar el mejor consejo a mi hija. Venga, mijita. Sí, ella me contó después, ¿no? Venga, mijita. Sí, ¿qué pasa, abuela? Usted siempre tiene que tener su guardadito. No le diga a su esposo, siempre tiene que tener su guardadito por ahí. Amados, esas cositas, ese tipo de cosas tan insignificantes, de pronto tan absurdas, son mundanas. No son para cristianos, amados hermanos. Y de pronto eso puede convertirse en un engaño muy fácilmente. ¿Saben cuál es un camino muy fácil para un hombre llegar al adulterio? No avisarle a su esposa cuánto tiene en la billetera. Es verdad, lo hemos visto. Lo hemos visto en más de una vez, cuando él no le dice a ella cuánto gana y ella está creída que gana cierto monto, y por supuesto el otro monto escondidingo lo tiene para sus travesuras. Amados, esto no puede ser posible. Todo en la pareja cristiana tiene que ser transparente. De lo contrario, estamos viviendo en un engaño. Podemos pasar también al ámbito de los hijos.
que saben que no tienen que frecuentar amistades que no les convienen. Pero ¿a cuánto no nos ha pasado que siempre en colegio aparece ese amigo que parece que todo lo puede, pero que a mi padre no le gusta, pero que sin embargo yo voy a frecuentar a ese amigo? Y me termina arrastrando hacia cosas que son malas. Amados, esos son conductas que dañan nuestra vida familiar. Y si ya somos salvos, este es el punto que quiero que entiendan, si ya somos salvos, son conductas que tenemos que desechar. Debemos también preguntarnos, ¿seguimos siendo hipócritas? ¿Practicamos la hipocresía en el seno familiar? ¿Cómo sería eso? Vimos un poco de aquello anoche. Cuando queremos solucionar nuestras diferencias solamente de manera superficial. Pero también somos hipócritas cuando venimos a la iglesia y mostramos una cara como que somos San Pablo y en la casa somos otros. Eso también no puede suceder en el entorno cristiano, no puede suceder. ¿Por qué? Son cosas que tenemos que desechar. Una cara en el culto y otra cara para afuera, ¿no es verdad? Una vida en el culto y otra vida afuera. Amados, el cristiano tiene que ser cristiano aquí, cristiano allá y cristiano más allá. Es así nomás. De lo contrario, estoy siendo hipócrita. Es bueno preguntarse también acerca de las envidias. Y aunque pueda parecer un tanto difícil, estas envidias a veces suceden mayormente entre los hermanos, ¿no? Que envidian de pronto lo que el hermano ha conseguido y quieren conseguir lo mismo, o incluso muchas veces se da también entre cónyuges cuando ambos están trabajando y empiezan a competir por la cantidad de ingresos. Este tipo de cosas se tiene que desechar. También Pedro le dice a estos hermanos, olvídense de las detracciones, la maledicencia. Amados hermanos, ¿cómo nos hablamos? ¿Cómo estamos usando la lengua? Saben, muchas veces y en la mayoría de las ocasiones, un golpe causado por nuestras palabras dura muchísimo más que un buen manazo. Dura más. Algo mal dicho en contra de un hijo, algún tipo de atrevimiento, algún tipo de falta de respeto para con la esposa o el esposo con la esposa o para con los hijos puede marcar seriamente la vida de una persona. ¿Cómo hablamos? Recuerden, esto no se nos puede ir de vista. El punto es, amados hermanos, puedo mencionar muchos ejemplos más, pero me estoy rigiendo a lo que dice el apóstol Pedro. El punto es, amados hermanos, que si tenemos estas conductas, tenemos que sacar la basura continuamente, todo el tiempo. De nada me sirve hacerlo una vez y luego practicarlo y practicarlo. La palabra del Señor declara que el Hijo de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios no le deja pecar. Esto es 1 Juan. Desecha la basura todo el tiempo. Debemos preguntarnos, amados, todos los días tenemos la recurrente costumbre de ir delante de Dios y decirle, Señor, la verdad que reconozco que el día de hoy le hablé mal a esta persona. Discutí con mi esposa y no puse a cuentas a tiempo esto. Traté mal a mi hijo. Fui engañifle en tal cosa. Me llevé un cambio. Me alcé una hoja de mi trabajo que no era mía. Amados, hay suficientes razones todos los días para arrepentirnos. Le quiero hacer otra pregunta. No importa si he sido un asesino de 1 millón de personas o si me robé una lapicera. Delante del Señor, pecado es pecado. Se ha puesto a pensar, amados hermanos, que en lo que va de esta mañana y que estamos en este culto, ya hemos pecado lo suficiente como para merecernos el infierno 1 millón de veces. ¿Se ha puesto a pensar en eso?
Entonces no hay tal que lleguemos al final del día o durante el mismo día y no tengamos algo por lo cual acercarnos al Señor y decirle: Señor, necesito que me ayudes en esto. Tu hijo murió por mí y no estoy dando testimonio de aquello. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Por lo tanto, como les decía, debido a la salvación recibida, debemos ahora desechar las malas conductas en nuestras familias. Y ahora viene la parte de pronto más importante de este mensaje, que no quiero que se pierda. Ahora viene el cómo. Pedro ya nos acaba de decir que hay que desechar. ¿Ok? Bárbaro, Pedro. ¿Cómo? ¿Cómo desecho estas cosas? Y él lo va a decir, ¿no? Desechamos estas cosas deseando su palabra. Una buena enseñanza, un buen maestro, se conoce por aquel que no solamente te va a dar conocimiento. El conocimiento es muy bueno, pero si el conocimiento se queda en conocimiento y no sé cómo aplicarlo, no me va a servir de absolutamente nada. Esto es lo que Pedro está haciendo luego de haber dado su lista. Luego de haberle dicho a los hermanos, este tipo de cosas tienen que desechar. Ahora les dice el cómo. El cómo van a llevar a cabo la acción de desechar, la acción de botar la basura. Y hay algo, no se me pierda aquí. Pedro comienza el cómo por el deseo. No me estoy refiriendo al deseo de cumpleaños y la vela, ¿no? Ay, deseo, por favor, que alguien me pueda dar $1.000.000. No es ese deseo, sino al sentimiento. Pedro comienza con el deseo, es decir, para desechar las malas conductas que Pedro acaba de describir, el creyente tiene que comenzar por el deseo. Y se los voy a explicar recurriendo una vez más al ejemplo de botar la basura. Présteme atención. Todos hemos reconocido que tenemos una necesidad. ¿Cuál? Botar la basura. Es una necesidad, ¿no es verdad? Lo identificamos como una necesidad, espero que sí. Tenemos la necesidad de botar la basura, pero puedo identificar la necesidad, pero si no tengo el deseo de botarla a la basura, ¿de qué me sirve haber identificado la necesidad? De nada. De nada. Puedo identificar y decir, la verdad que mi casa está llenita de basura, pero prefiero encender la tele, no sé, pues hacer cualquier cosa. Si no me nace el deseo de suplir esa necesidad, es imposible. Si no hay el deseo, no hay poder para obrar. ¿De dónde proviene entonces el poder para satisfacer la necesidad? Proviene del deseo. Del deseo de sacarla. Esto es lo que Pedro tiene en mente. Pedro, al igual que el ejemplo que acabo de darles, ya identificó la basura y la necesidad que tiene de desecharla. Pero por eso ahora les dice que para poder realizar esta tarea de desechar esa basura, les dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Se dan cuenta de esto, amados? El deseo, deseen la leche espiritual no adulterada. Y claro, es imposible acá no pensar en un recién nacido como Pedro lo está haciendo. El recién nacido tiene una necesidad, él la sabe. ¿Cuál es? La de alimentarse. Por tanto, ha de tener el deseo de buscar alimento. La leche. Si un bebé no manifiesta este deseo de alimentarse, prontamente va a morir. Y Pedro está diciendo, ustedes tienen que ser como ese niño de pecho que depende, ese es el punto, depende de la leche de su madre para vivir. ¿Me estoy dejando entender? La dependencia es algo que no podemos simplemente decir, bueno, lo voy a dejar allá archivado un momento. Depender de algo
es justamente mi vida depende de ello. Mi vida depende de ello. Y claro, les dice a desear la leche espiritual no adulterada. Es decir, deseen la palabra de Dios. Claro, no cualquier palabra, no la adulterada, porque también él estaba consciente de la influencia de falsos maestros para el tiempo en que él les pasa esta carta. Deseen la verdadera palabra de Dios, como si fueran niños recién nacidos. Aliméntense de la palabra. Y hay algo muy interesante, ¿no? No solamente les dice que deseen la palabra como ese recién nacido, sino que vincula el deseo de alimentarse con el crecimiento hacia la madurez. Por supuesto, si pensamos en un bebé se alimenta porque sabe que tiene que madurar, sabe que tiene que crecer. A esto se refiere Pedro cuando les dice, para que por ella, es decir, por la palabra, por la leche no adulterada, crezcáis para salvación. Es fácil confundirse acá. De pronto nos podemos preguntar, ¿qué acaso Pedro les estaba diciendo entonces que iban a ser más salvos? ¿Cómo es este asunto que crezcan por ella, por la leche no adulterada, crezcan para salvación? Se los voy a explicar de la siguiente manera. Yo llevo casado con mi esposa 14 años. Si nos ponemos en el día 1 de nuestro matrimonio, cuando me casé con ella, ¿será que 14 años después estoy más casado con ella que lo que estuve hace 14 años antes? No, estoy igualito de casado con ella, así como el primer día. Pero hemos crecido en la experiencia de nuestra relación. ¿Me dejo entender? Eso es lo que Pedro tiene en mente cuando les dice, para que crezcáis para salvación. Lo que les está diciendo es que si desean la leche espiritual no adulterada, si desean la palabra de Dios, va a haber madurez, va a haber crecimiento, va a haber un crecimiento en lo que significa la experiencia de la vida cristiana. Ahora, aquí hay algo muy importante igual. Ya les había hablado de esto, pero voy a volver a repetirlo. Generalmente hay situaciones que se nos presentan que se conocen bajo el nombre de condicionales excluyentes. ¿Qué es un condicional excluyente? Si no se cumple algo previamente, no puede haber un resultado. Un ejemplo sencillo. Encender un fósforo, por ejemplo. Eso es algo tan mecánico para nosotros. Nos vamos, encendemos el fósforo y lo damos por sentado que así va a ser. Pero ¿sabían ustedes que para que el fósforo pueda encenderse, previamente tienen que suceder dos cosas antes de que el fósforo se encienda? Primera de esas cosas, tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, naranjas. Y tiene que haber una tira áspera donde podamos raspar el fósforo y finalmente se produzca el fuego. ¿Qué pasó? Se cumplió la condición previa y ahora hay fuego. Ahora hay fuego. Pero le viene hablando a los hermanos que para desechar la basura tienen que desear la palabra de Dios, ¿no es verdad? Pero él pone una condición previa para que esto sea así. Les dice, si habéis gustado la benignidad del Señor. Si habéis gustado la benignidad del Señor. Claro, si de pronto hemos ido a algún restaurante, se puede acercar un mesero y nos dice, ¿gusta probar una salteña o gusta probar el pollo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Quiere consumir esto? Lo que Pedro les estaba diciendo a estos hermanos es que si ellos ya se habían alimentado de la gracia divina, que la única manera de obtener el deseo para desechar la basura es si ya te has alimentado con la gracia divina, si te has alimentado con el Evangelio, con la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Quieren desechar la basura? ¿Quieren desechar la basura? Deseen desecharla, pero ¿de dónde proviene el deseo? ¿De dónde proviene la fuerza? De la gracia de Dios. Pedro entonces, vemos acá, que para Pedro tener el deseo por la palabra de Dios está ligado directamente a ser salvo. Entonces, es correcto lo que les he venido diciendo, amados. Es correcto. No porque lo diga yo, porque lo dice la palabra del Señor.
Debido a la salvación recibida, debemos ahora desechar las malas conductas en nuestras familias. Y esto sin duda nos debe llevar a meditar en las siguientes cosas. Primero, escuchen muy bien esto, amados. Primero, ¿tengo deseo por la palabra de Dios? Hágase esa pregunta de manera sincera. Yo quisiera que se ponga a pensar un momento. Cuando llegó a ser salvo. Gracias. ¿Qué nos pasó en el momento de la conversión? Y estoy seguro que más de uno va a coincidir conmigo. Cuando yo llegué a la conversión, nació en mí lo que está diciendo Pedro acá. Un deseo incontrolable de atragantarme con este libro. Y hay algo curioso, ese deseo de pronto ha podido tener altos y bajos, pero nunca desapareció. Nunca desapareció. Amados hermanos, esto es una estampa en todo verdadero convertido. El deseo, el anhelo por la palabra de Dios. Queremos saturarnos de ella. Debo preguntarme, ¿tengo deseo por la palabra de Dios? Y no solamente el deseo, a ver, no estoy hablando de ganas, ¿no? A ver, ahora porque me dio ganas voy a leer. No, el deseo y decir la verdad que necesito esto. Así como decimos todos los días, tengo el deseo de alimentarme. ¿Me pasa eso? Debo analizar esto porque si no me pasa esto con la Biblia, es imposible desechar la basura. ¿Me dejo entender? Es imposible desechar las malas conductas que afectan mi vida familiar. Lo deseo. Otra cosa, segundo en lo que deberíamos meditar. Si la deseo, ¿la estoy poniendo en práctica? ¿Estoy practicando la palabra de Dios? ¿Cómo se la practica? ¿Cómo se practica? ¿Quieren saber quién es una persona llena del Espíritu? Es una persona que practica la palabra del Señor. Esas son las personas espirituales. ¿Cómo sería practicar la palabra del Señor? La Biblia nos dice que la palabra mansa, por ejemplo, aplaca la ira. Entonces soy de los que en una discusión trato de levantar más la voz. Porque está gritando, yo puedo gritar más fuerte. Pues ¿qué te crees aquí? O practico la palabra mansa. Y digo, voy a hacer lo que la Biblia me dice. O por ejemplo, en el caso de la lujuria, si tus ojos están mirando cosas que no deben, la Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y ahí va uno, no, a ver, un cuchillo, présteme a alguien para que me saque el ojo. Ese no es el punto, ¿no? Porque si me saco este ojo, sigo teniendo el otro. Está diciendo que cortemos de raíz, que enfrentemos ese pecado tan seriamente como si me fuese a sacar un ojo o como si me fuese a cortar una mano. Entonces, ¿qué haré si tengo elementos que me provocan lujuria? El celular, una revista, la tele. Lo cortaré. Cortaré de raíz todo ese tipo de cosas que están alimentando esa lujuria en mi vida. O de pronto, les estoy diciendo, si ponemos por obra la palabra, estoy angustiado, estoy pasando situaciones graves, conflictos serios, y he orado y no se van. ¿Dónde encuentro yo gozo, fuerzas para pasar esa prueba? En las promesas de Dios. Amados hermanos, yo quiero que usted recuerde que cuando ya estemos con Él, a veces nos hacemos estas ideas medio mal interpretadas con respecto al estado eterno, ¿no? Y hasta incluso podemos llegar a pensar, va a ser medio aburrido, pues no, tal vez vamos a estar encima de una nube con un arpa todo el día. Eso no es el estado eterno. Dice que el Señor va a recrear la creación, nuevos cielos y tierra nueva. Vamos a habitar con Él. Y imagínese lo que va a ser despertarse un día. No va a haber más enfermedad. No va a haber prender las noticias donde usted vea, que tirotearon a 3 policías, o un terremoto en Afganistán mató 1000 personas, o llegó el COVID. No va a haber más eso. Se va a acabar, no va a haber más.
¿Se imaginan lo bello que va a ser despertar un día finalmente cuando estemos con Él? Y que no haya ninguno de los sufrimientos, dice Apocalipsis, que Él mismo enjugará toda lágrima de nosotros y de lo primero no habrá más memoria. Si estoy en angustia, encuentre gozo en las promesas eternas de Dios. Que esta angustia que tenemos es breve y temporal, pero así, amados hermanos, se pone por obra la palabra de Dios. No simple conocimiento en la cabeza, sino que vivo de esta manera. Tercero, estoy creciendo en mi salvación. No si ya soy más salvo, no, sino que si mi luchar contra las malas conductas, contra el pecado, se está intensificando en mi vida o no. ¿Saben cuál es un claro indicativo de que la gracia divina me ha regenerado, amado hermano? Mi relación con respecto al pecado. ¿Cuál es el tipo de relación que llevamos con el pecado antes de llegar a la gracia de Dios? Nuestra relación con el pecado es churiqui. Es así, una belleza, me gusta pecar, mi deseo es de pecar. Pero una vez que me transforma la gracia divina, presento lucha contra el pecado. Tengo tentaciones, efectivamente, pero lucho. Si esa lucha no está presente en mi vida, se tienen que encender las alarmas, amados hermanos. Los miembros de una familia que desean la palabra de Dios y la practica, querrán ponerla en práctica en el seno familiar. Querrán practicar la Biblia y no sus métodos, sus costumbres o sus pasos, sino la Biblia. Ahora, pregunta del millón, porque de pronto más de uno se puede hacer esta pregunta. ¿Qué pasa si no tengo este deseo por la palabra de Dios? ¿Debo arrepentirme? Amados, hay un libro que se titula Cuando no deseo a Dios. Ya en cristianos esto nos pasa. Y no nos hagamos a los fariseos decirle, ay, no Señor, yo siempre tengo deseo de ti. A veces nos pasa que no tenemos. ¿Y qué debemos hacer en ese caso? Orar. Y decirle, Señor, estoy sintiéndome así, pero quítame este deseo y ponme el deseo por tu palabra. Pero en última instancia, si no tengo en absoluto el deseo por Dios, ¿qué tengo que hacer? Volver a preguntarme si realmente soy un convertido. Miren, les voy a dar una de las claves del cristianismo, amados, y espero que esto se lo noten muy bien. Si todos aquí salimos en misión y nos damos unas vueltas a las 4 manzanas que hay aquí alrededor, haciéndole una simple pregunta a las personas: ¿usted sabe lo que Cristo hizo por usted? Mire, se lo firmo, que un 90% o más las personas van a saber responder qué fue lo que Cristo hizo. Pregunta, ¿eso ya los hace salvos? No. No. ¿Se acuerdan en Juan 6 qué le dijo el Señor Jesucristo a las personas? El que no bebe mi sangre y come mi carne no es digno de mí. ¿De qué les estaba hablando? Del deseo, amados. Quiero que lo entiendan. No es solamente conocer de Cristo, es desearlo a Él. Desearlo a Él tanto como deseo la comida, que se haga algo indispensable. Si mi relación con Cristo es esa, si mi relación con Cristo es que no puedo vivir, no puedo concebir mi vida sin Cristo, puedo decir que soy salvo. Y no solamente eso, sino que también se presentará en mi vida lo que Pedro está describiendo acá. Va a haber el deseo de saciarme con la leche no adulterada, porque lo deseo a Él. Y si hay una única forma de tener más de Él, es en su palabra, amados. Así que todo se resume en eso. Debido a la salvación recibida, amados, debemos ahora desechar las malas conductas en nuestra familia. Si somos salvos, si lo deseamos a Él, empecemos a desechar las malas conductas, amados. Empecemos a desechar las malas conductas y oremos continuamente por desear a nuestro Cristo como lo más preciado.
¿Saben cuán terrible va a ser el día de mañana? Llegar a su presencia. Pero Señor, ¿cómo no me vas a dejar entrar aquí si yo conozco lo que Cristo hizo por mí? Yo sé que Él murió, Él resucitó, yo sé que vos eres soberano y todo eso. No, no te voy a dejar entrar aquí. Porque yo no era tu mayor deseo. Yo no era lo que tú más anhelabas. Tampoco mi palabra. Meditemos en esto continuamente, amados. Y como dice el Salmo 34:8, no lo busque, solamente se lo voy a leer. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Vamos a terminar orando, amén. Bendito Señor. Amado Dios, ¿cuántos autores en la Biblia hablan de ti como su deleite, su máximo deseo, su placer más sublime, bendito Señor? Eso es creer en ti. Eso es creer en la obra que realizó tu Hijo por nosotros. Contemplar lo que Cristo hizo por nosotros no es simplemente algo intelectual, es algo con lo cual debemos estar deslumbrados, babeando, si se quiere, por tu gracia, bendito Señor. Ayúdanos a ser este tipo de creyentes, porque la única forma de corregir nuestras conductas personales y familiares es deseando a Cristo como por sobre cualquier otra cosa, bendito Señor. Es deseando a Cristo por sobre cualquier cosa. Amado Dios, yo quiero pedirte que ese deseo esté presente. Porque si no hay el deseo por Cristo, no habrá el deseo por tu palabra. Y si no hay el deseo por tu palabra, no hay cómo podamos desechar las malas conductas, amado Señor. Te pido esto por mi vida, te pido esto por mi familia, te pido esto por mi maravillosa familia en Cristo que se encuentra sentada aquí el día de hoy. Amado Dios, te pido que hagas esto en nuestras vidas, Señor. Y que nuestra dependencia con respecto a la leche espiritual no adulterada vaya creciendo en vez de ir disminuyendo. Padre, quiero pedirte que abras nuestros entendimientos y que muchos que hayan escuchado estas conferencias, Señor, salgan transformados por tu gracia divina, si es que a ti te place. Padre, te lo queremos pedir en nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.